Buenos días, estamos aquí transmitiendo desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Estamos muy complacidos hoy de poder seguir leyendo la palabra de Dios. Venimos con un orden cronológico desde el primer día con Génesis 1 y ya vamos por Segunda de Samuel, el capítulo 12. Antes de empezar nuestra lectura, quiero hablar algo acerca de lo que leímos en el pasado audio. Y es el hecho de que la caída que tuvo David en el pecado, vemos algo que nos mostraba el Señor, y era que resulta de que cuando las cosas están bien difíciles, cuando David estaba perseguido, cuando estaba escondido, cuando vivía en cuevas y cuando definitivamente estaba pasando tribulación y angustia, y no era el rey y no estaba en la posición en que estaba él en este momento, él estaba muy pendiente de Dios y estaba muy entregado a su trabajo y a lo que le correspondía hacer. Y vemos ahora que está en el palacio, que está cómodo, que está ya, no está siendo perseguido, que tiene un ejército grande, que ya es el rey de todo Israel. Y vemos cómo cayó de fácil, y es que el problema es que nosotros a veces, lo hablaba también el domingo en la prédica, y es que a veces cuando estamos muy cómodos es más fácil alejarnos de Dios que cuando estamos de pronto pasando dificultad. Ahí clamamos, ahí pedimos, ahí intercedemos, ahí hacemos muchas cosas para Dios, pero cuando ya hemos pasado de pronto la tribulación, la angustia, la persecución y todo eso, como que nos relajamos y perdemos el norte y ya dejamos de buscar a Dios como lo buscábamos antes. Y por eso es que muchas veces caemos más fácil cuando estamos en los momentos gozosos que en los dolorosos. Vemos el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, pasaron el río Jordán, hicieron un altar, y en ese momento ellos estaban asustados porque definitivamente no sabían cómo iban a enfrentar esto. Y el primer pueblo, la primera ciudad que ellos tomaron fue Jericó. Ahí Josué hizo un altar al Señor. Pero después del triunfo de Jericó, mire que él no hizo ningún altar. Ahí debió haber celebrado, haber levantado un altar y haber agradecido al Señor. Y resulta de que no, se creyeron ya muy, muy fuertes, y entonces, como el siguiente pueblo era Ai, un pueblito chiquitico que nomás con 2,000 o 3,000 soldados iban a ganar, ahí resulta de que tuvieron una pérdida de 36 soldados, creo que fue, y ahí tuvieron una derrota. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta al Señor en el momento del triunfo. Así que aprendamos de esto, porque muchas veces cuando estamos mejor en nuestras vidas, cuando estamos de pronto en la parte de la cima, digámoslo así, muchas veces nos olvidamos de Dios, y ahí vienen las caídas más grandes. Vamos a seguir leyendo Segunda de Samuel 12, cuando Natán viene y reprende a David por lo que había hecho. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible?
Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que tuvo David con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidias, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. David conquista Rabá. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces, Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar con los hornos de ladrillo. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Bueno, aquí vemos cuando el profeta Natán va y le comenta a David de que Dios sabía del pecado que él había hecho. Muchas veces nosotros somos como David, que creemos que podemos engañar a Dios, que podemos engañar, así como engañamos de pronto a las personas, creemos que a Dios lo podemos engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Nuestros pecados ocultos, esas cosas que nosotros pensamos, inclusive nuestros pensamientos, el Señor los conoce y nosotros a Él nunca lo vamos a poder engañar. Y vemos cómo el profeta le dijo directamente a él que él había pecado porque le había quitado la única mujer que tenía Urías, y él se había quedado con la mujer de él, habiendo tenido tantas mujeres. Así que
la paga de ese pecado fue que el niño murió, y el Señor pues le hizo ver a David de su error. Lo bueno es que David se arrepintió, reconoció su pecado, ayunó y se sintió mal, y una prueba de arrepentimiento es que David no se vuelve a mencionar algo parecido en la palabra de Dios con respecto a él. Así que vamos a seguir en nuestra lectura, donde viene un acontecimiento bien difícil con una de las hijas de David, así como el Señor se lo había profetizado por medio del profeta Natán, lo que iba a pasar también con sus hijos. Así que vamos a hablar de la violación de Tamar. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué el hijo de un rey debe verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida, mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya sé que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Absalón se venga de Amnón. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal-Hazor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podría el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo?
El rey contestó: no, hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aun si el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. Bien, le dijo al rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón le dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache, entonces a mi señal mátenlo. No tengan miedo, yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos. Solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No, mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio a una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey: veo a una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina. Mire, le dijo Jonadab al rey, allí están, ya vienen los hijos del rey, tal como dije. Pronto llegaron llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amihud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Bueno, aquí termina el capítulo 13 del segundo libro de Samuel y vemos esta triste historia de que vive David con sus hijos. Amnón era el hijo mayor, era el primogénito, era el sucesor del rey. O sea, si Amnón no hubiera muerto, simplemente él hubiera sido el rey de Israel después de que hubiera muerto David. Pero este acontecimiento que hace, Amnón era medio hermano de Tamar, y Tamar era hermana de Absalón. Mire que cuando David hizo lo que hizo con Urías, que le quitó a su esposa y fuera de eso lo mandó a matar a él, el Señor le dice, específicamente le dice que sus hijos van a morir a espada y que otros hombres tomarán a sus mujeres y lo harán público. Lo que él hizo en privado, el Señor lo va a hacer, lo va a revelar con todo lo que estas cosas que suceden, por consecuencia, es en público. Mire que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta nuestros pecados. Y cuando nosotros cometemos un pecado, casi siempre, por lo regular, uno paga por esa culpa, pero también nuestros hijos pagan por la culpa de nuestros pecados. Esta aberración que tuvo este Amnón con su hermana, eso es algo que fue enfermizo, no es un amor como un amor cuando uno se enamora de una persona y que quiere lo mejor para ella, no, simplemente eso era pura lujuria, era deseo de poseerla. La muchacha dice la palabra que era muy bonita y él lo único que quería era poseerla. De hecho, cuando la violó, la despreció y hizo algo peor, que fue echarla a la calle como una basura. Mire que muchas veces hay personas que tienen su corazón dañado y que simplemente, por ejemplo, a los jóvenes y a las jovencitas, ojalá hubieran jovencitas que escucharan esta palabra, o que si ustedes tienen sus hijas se las lean para que sepan que hay muchas personas que tienen el corazón dañado y que no tienen buenas intenciones. Una persona que no espera, una persona que no pide la mano de su hija y solamente quiere tener relaciones sexuales con ella, es una persona que no tiene buena intención con su hija. ¿Por qué? Porque ella le dijo, dile al rey
y el rey me dará como esposa. Y él no quería eso, él no quería simplemente, quería tomarla, tenerla como un objeto sexual, algo lujurioso que iba a pasar, y eso fue lo que sucedió. Entonces, claro, después el hermano, como el papá no hizo nada, porque David, Amnón hizo esta falta, y desafortunadamente David era un gran guerrero, era un gran hombre, era todo lo que usted quiera, honorable y todo, pero lo que muestra la palabra de Dios es que David no fue un buen padre, y él no tenía tiempo para estar. De pronto en esa fiesta debió haber estado David, quién sabe si hubiera estado él, si las cosas hubieran sido igual, o si él hubiera disciplinado a Amnón, de pronto Absalón no hubiera tenido ese odio, ese rencor contra él. Y después va a venir, en los siguientes capítulos, va a venir más rebeldía de parte de Absalón, y van a venir más problemas para el rey David, y todo por consecuencia de un pecado que había cometido con Urías. Todo acto que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Así que cuando vamos a hacer algo, pensémoslo bien, porque todo tiene una repercusión, y nosotros, esos pecados que nosotros dejamos entrar a Satanás a nuestras vidas, él va a hacer que nosotros también vivamos mal, y que esos pecados también tengan repercusión en nuestros hijos. Así que vamos a orar en este día, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos ayude a tener esa sabiduría para poder enfrentar las cosas y tratar de no pecar, porque desafortunadamente nuestros hijos pagan muchas veces con los platos rotos de nuestros pecados. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la bendición tan grande que nos das, Señor, de poder leer tu palabra. Padre, en este día te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te doy gracias porque Jesucristo murió por mí en la cruz y me perdonó todos mis pecados. Y toda maldición generacional quedó clavada en la cruz del Calvario, porque tú te hiciste maldición por nosotros, Señor. Así que te doy gracias, Jesucristo, porque por tu muerte en la cruz, Señor, tú nos libras de toda la maldición y todo el pecado. Pero te ruego, Señor, que cualquier falta, Señor, que yo haya cometido, te ruego que cubras a mis hijas, Señor, para que ellas no tengan que pagar por las consecuencias de estos actos, Señor. Te pido, Padre, por cada oyente de este audio, Señor, para que tú le bendigas, para que tú le ayudes, Señor, en todo lo que esté haciendo, Señor. Y que, Padrecito lindo, que pongas un manto de santidad en nuestros hijos, Padre Santo, y en nosotros también, Padrecito bello, para que no caigamos en pecado y que podamos estar siempre firmes para que nadie más pague por los pecados nuestros. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, y por lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Quedamos en tus manos y te rogamos, Dios, que nos acompañes con tu Espíritu Santo y nos guíes en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día. No olviden visitar nuestra página de internet en www.larrocadebetel.com. Así que los esperamos para que nos visiten nuestras páginas. Bye, que tengan un buen día.